En esta oportunidad les estoy indicando una opción que está dando el gobierno americano para asistencia de préstamos por desastre. Para optar a ¿qué características tiene esta asistencia de préstamos por desastre? A todas las personas que apliquen les va a llegar por correo una ayuda económica de $1000. Y además de eso pueden optar, dependiendo de las características que coloquen en su aplicación, pueden optar a préstamos federales que pueden llegar a ser hasta por $7000. Para entrar en esta aplicación, ahí abajo en el video yo les voy a colocar cuál es el enlace al que pueden entrar para que les salga esta pantalla que está aquí. Y ahora vamos a pasarles en un resumen, en una simulación, cómo se llenan los datos cuando los estén llenando para que tengan una idea, pues. La primera opción se refiere a que verificación de entidad elegible. Entonces debes elegir uno de los que aparecen allí. Si es un solicitante que es un negocio con no más de 500 empleados, o si es una empresa agrícola con más de 500 empleados, o el solicitante es una persona que opera bajo una empresa unipersonal con o sin empleados o como una contratista independiente, que es el caso nuestro, de la mayoría de las personas que no tenemos empresa. Entonces uno coloca esa opción. Hay otra más adelante que si es una cooperativa con más de 500 empleados y otra serie de cosas que lo pueden leer y ustedes escogen la que le corresponda. ¿Ok? Después debes verificar que el solicitante no participa en ninguna actividad ilegal, ¿verdad? Eso lo debes verificar. Ningún principal del solicitante, esto sería si en caso de una empresa, con un interés de propiedad del 50% o más, tiene más de 60 días de atraso en las obligaciones de manutención de los hijos. Eso también tenemos que aplicarlo. El solicitante no presenta presentaciones en vivo de una naturaleza sexual. O sea, son opciones, son requisitos que el solicitante no esté en el negocio de cabildeo, el solicitante no puede ser una entidad gubernamental, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Después que tú colocas todo y tú eres elegible, se enciende el botón de seguir y le das. Ahí pasa para la información de negocio. Pones el nombre del representante legal, ¿verdad? Yo voy a colocar aquí el mío, nombre comercial, ¿verdad? Lleno los datos. Aquí meto el Social Security. Por supuesto, este es un social falso que estoy colocando. Tipo de organización, aquí yo voy a colocar propietario único, porque es una empresa de propietario único. Es el solicitante una organización sin fines de lucro, entonces yo le coloco que no. El solicitante es una franquicia, le coloco que no. Ingresos brutos anuales, coloco la cantidad de los ingresos brutos que haya hecho. Costo de los bienes vendidos, cuántos fueron, ¿verdad? Que si son cuánto perdí en propiedades de alquiler. Usualmente coloca la cantidad que quieres, yo coloco 0. Aquí costo de operación 0. Compensación de otras fuentes recibidas como resultado del desastre 0. Proporciona breve descripción de otras fuentes de compensación, colocan la que ustedes gusten, ¿verdad? O la que sea correcta. Recuerden que deben llenar información real y correcta, porque esto es bajo juramento, ¿no? Dirección comercial principal, ¿verdad? No puede ser un apartado postal. Entonces ahí colocamos 2504. Aquí la colocamos 2504. Carrera 22, Doctor. Aquí vamos a colocar la ciudad, que es Tucker. Aquí vamos a colocar una dirección de Georgia, ¿verdad? Con el zip, el número de teléfono, ¿verdad? El correo electrónico,
la fecha de creación del negocio, la colocan. Desde cuándo eres propietario, usualmente es más o menos desde la misma fecha. A qué actividad comercial se dedica, aquí aparecen las opciones, agricultura, ventas, servicios, comunicaciones, a la que se dediquen, pues. Vamos a colocar alguna número de empleados, 1, 2, 5, los que tengan, ¿verdad? Después que la llenan, le dan a próximo. Su empresa es propiedad de una entidad comercial, yo le coloco que no. Aquí coloco el nombre del propietario otra vez. Vamos a colocar estos datos que yo tengo registrado aquí. Título de la oficina, soy propietario. Porcentaje de la propiedad le pongo el 100%. Pongo otra vez el Social Security de la empresa. Okay. La fecha de nacimiento. Lugar de nacimiento. Ciudadano estadounidense, coloca si eres ciudadano estadounidense o no. Y aquí la dirección. Le doy próximo. Y adicional información, coloco toda la información adicional que corresponda. En el último año el negocio propietario de la lista ha cometido delitos por condena. Le digo que no. El solicitante cualquier propietario listado excluido de contratar con el gobierno. Digo que no. Si eso es cierto, pues por todas estas personas que tengan alguna condición de esta, no aplican a esto. Actualmente está sujeto a una acusación, información criminal, acusación de otros medios por los cuales se procesan cargos penales. En mi caso es no. Aquí después, si hay alguna persona que me ayudó a llenar la solicitud, coloco los datos. Si no, pues si fui yo mismo, no pongo nada. Me gustaría ser considerado para un adelanto de hasta $10,000. Bueno, aquí coloco el nombre del banco, ¿verdad? El número de cuenta y el número de la ruta. Cuando coloco todos los datos bien, aquí le digo por la presente certifico bajo pena de perjurio, bajo las leyes de los Estados Unidos, que lo anterior es verdaderamente correcto. Le doy clic aquí. Ahí, como yo coloqué algunos datos falsos, porque yo no quiero darle aplicación a que esto se dé, le doy a próximo y después me va a salir una ventana de visibilidad de que los datos para que yo revise y después le doy a aceptar. Cuando le doy a aceptar me sale una pantalla con el número de aprobación y ese es el número que yo voy a obtener. Bueno, esto es más o menos la información que les quería dar. Espero que les sirva este video para que apliquen a esta asistencia que está dando el gobierno americano de préstamos por desastre y que al cual la gran mayoría de las personas residentes en este país pueden aplicar. Bueno, eso era todo. Que tengan buenas noches.